investigación para usted si ha pensado en comprar una casa prefabricada. Por los costos, nos parece que primero pues que es como fácil la construcción como tal, rápida, y segundo son más económicas que una construcción tradicional. Pero no todo es color de rosa, pues existe un gran problema. Personas dicen sentirse engañadas. Empezó la casa y no se las terminó, se las dejó tiradas. ¿A usted no le pareció no ser muy miserable? Otros denuncian que sus casas quedaron en mal estado. Mira la fisura que presenta. Por una cara, en la parte de abajo de acá, por esta cara interna. Séptimo Día investigó quiénes son estas empresas señaladas por los ciudadanos que dicen sentirse defraudados por ellas. Buenas noches. El sueño de adquirir una casa propia es ahora más fácil para muchos colombianos de bajos recursos gracias a la proliferación de empresas que ofrecen una económica alternativa, casas prefabricadas. La gran mayoría de los compradores de este tipo de vivienda están satisfechos. Pero como suele suceder en nuestro país, en todas las industrias hay empresas buenas y otras que terminan siendo acusadas de engaños e incumplimientos. Esta noche conocerán varias familias que adquirieron una de estas casas y aseguran que vivieron una pesadilla después. Así comienza la investigación de María Alejandra Narváez. Yo lloro viendo a la gente llorando y diciendo que la casa no la terminó. Usted se preguntará cómo doña Gladys Estrada terminó llorando por su casa y por la de otras personas que ha tenido la oportunidad de conocer. Para entenderlo, conoceremos su historia. ¿Cómo inició el sueño de tener casa? Teníamos unos ahorros para hacer una casa en tierra caliente porque me favorece para la salud. Teníamos los ahorros y una vez entramos al centro comercial Viva y allá vimos un letrero que decía Dinamicasas. Nos dijeron que ellos vendían casas prefabricadas. Después salimos de allá con la cabeza llena pues de que era lo mejor. En el caso de Gladys, ella ya tenía un terreno en Sopetrán, Antioquia, y según ella le ofrecieron que luego de que hiciera la cimentación del sitio, ellos le ponían la mano de obra, diseño, arquitectos y llevarían los materiales restantes para construir la estructura de la casa. Eso incluía columnas, paredes y techo. Esto, según Gladys Estrada, se le ofreció la empresa de construcción Dinamicasa a finales de 2019 en Envigado, Antioquia. Ella afirma que le dijeron que la entrega de su obra sería en 3 meses, con una garantía de 60 años sobre la estructura. El monto total fueron 101.699.000. Según ella, luego que se hizo el diseño de la casa, la obra tardó porque la licencia de construcción tardó 5 meses en ser aprobada. Y cuando por fin en abril de 2021 iniciaron la instalación de la estructura, según ella, notó un día que algo no estaba bien. Ahorita las tejas de para arriba, vea. Ahí las tejas quedaron de para arriba. Iniciaron la construcción de la casa y ¿cuándo es que usted se da cuenta que comienzan los problemas en esta? Nos dimos cuenta después de que el señor que estaba construyendo la casa tenía unos planos desactualizados porque la casa no estaba nivelada. Mire que esto está torcido. Allá está angosto y acá está ancho. Vea, no da escuadra. Pero también afirma que hay otras inconsistencias en la construcción. Hicieron los tubos de aguas negras, los tubos de agua limpia y los tubos de electricidad juntos y por encima de la tierra, no los enterraron. Están a nivel del piso de la casa.
los alambres por encima. Hay que bajar más el piso para que no quede a ras del de la baldosa de la casa, porque si queda a ras, entonces se va a entrar el agua cuando nosotros tiremos el andén. Mire. Según doña Gladys, se ha comunicado muchas veces con la empresa y solo recibe respuestas de una solución que aún no llega. Pues según el acuerdo que hicieron, su casa debió entregarse hace un año y esto ha empeorado su salud. Mi corazón se creció y el cardiólogo dijo que si yo me mantenía muy estresada, tengo fibromialgia, me duele todo. Por padecer fibromialgia, Gladys afirma que el clima cálido le favorece para poder mejorar su estado de salud, pero a fecha de hoy, según ella, debido a los retrasos por parte de la empresa Dinamicasa, no ha sido posible que disfrute de su hogar, que aún no ha sido terminado un año después de lo prometido. Pero Gladys no es la única que pasa por una situación similar con Dinamicasa. César Amaya dice sentirse engañado y cuenta el calvario que vive junto a su familia en el sector Chinauta de Fusagasugá, Cundinamarca. En el caso de César también firmó un contrato donde él se encargaba de la cimentación del terreno y Dinamicasa del resto de diseño y construcción de la casa. Con ellos se hizo un contrato por 107 millones. Adicional, ya cuando empezamos con el contrato se hizo un otro sí porque se agrandaron unas áreas y quedó en 127. Y al igual que a Gladys Estrada, él también dice que le dan una garantía de 60 años en la estructura. Se les dio a ellos un abono de 43.900.000, que era el correspondiente al 40% del valor total del contrato. El 8 de octubre de 2021, Dinamicasa inicia la construcción en el lote de la familia de César Amaya y, según él, prometen entregársela en 2 meses, pero llegando casi a la fecha, él se da cuenta de algo. El 3 de diciembre de 2021, cuando César vino a realizar una de las inspecciones a la construcción, empezó a notar que 9 de las 10 columnas que conforman esta empezaron a aparecer fisuras, por la cual la familia inmediatamente empezó a enviar correos electrónicos a Dinamicasa para realizar las respectivas reclamaciones. Estas columnas en madera que observan fueron instaladas el pasado mes de diciembre de 2021. Yo soy ingeniero civil, entonces por ese tema pues manejo uno el tema de planos. ¿Qué nota que le hace falta? Bueno, en esa parte se hizo una revisión de los planos estructurales elaborados por la empresa Dinamicasa y avalados por un profesional que trabaja con ellos, donde encontramos que no colocaron los anclajes que hacen parte para unir la columna a la viga de cimentación. Es decir, sería esta parte de acá. No, hay un anclaje que tiene que ir metálico que une esto al concreto. César, bueno, ¿y estos puntos rojos que se pueden observar en esta parte qué son? Ese era el otro incumplimiento que encontramos dentro de lo que ha incumplido Dinamicasa. Estos puntos rojos es el replanteo de donde deberían ir esas columnas. Esta, pues encontramos que sí está ubicada en el punto que es. La siguiente debería estar en este punto, según el plano estructural realizado por la empresa Dinamicasa. Y así sucesivamente, de aquí para allá. En un principio a mí me planteó, yo voy a ir a recoger mi casa. Y le dije, no, esa casa no es suya, esta casa es mía porque yo ya le pagué a usted. ¿Se la quiere llevar? Venga por ella, devuélveme los 97 millones de pesos y llévesela. ¿Qué le dijo? Que no. Según Amaya, luego de los inconvenientes, hasta la fecha de hoy no ha podido instalarse en su casa, tras invertir sus ahorros en este proyecto. Pero es bastante frustrante porque esta casa ya debería estar terminada. Y ahorita vamos a incurrir en otros gastos, que es llegar a Fusa, arrendar una casa, o sea, ya todo se va a complicar. A nivel emocional para mí ha sido un desgaste. En el caso de César Amaya y Gladys Estrada, según ellos, denuncian que sus casas están en mal estado, como pudieron observar. Pero por otra parte, Alba Carlina afirma que Dinamicasa no le devolvió su dinero cuando desistió de construir con ellos en su lote en La Mesa, Cundinamarca.
Por razones legales, tapamos el rostro de Carlina. Mi esposo y yo decidimos vender una casita en Bogotá que teníamos y comprar algo afuera de las ciudades de Bogotá para construir nuestra casita de sueños. Alba se decidió por una casa prefabricada porque según ella era rápida en su construcción y muy económica. Cuenta que Dinamicasa en noviembre de 2021 se la ofreció en 97 millones de pesos. Nos aseguraban una construcción en menos de 4 meses, pero entonces nos estaban ofreciendo un obsequio y debido a este obsequio pues la idea era consignar los 10 millones, teníamos plazo hasta cierta fecha. Entonces nosotros de la emoción de hacer nuestro proyecto, de tener ya nuestra casa, fuimos y consignamos 10 millones de pesos. Pero en el transcurso de los días, Alba cuenta que al leer el primer contrato con que separaron el proyecto y abonaron los 10 millones de pesos, vieron inconsistencias, por lo que piden que les envíen el segundo contrato. Cuando se revisó, realmente vimos que eran cosas 100% a favor de la constructora. Una de las cláusulas decía que llegaba material acá. Si te quedaba material, nosotros mismos teníamos que devolver ese material y pagar por el envío del material a Medellín. Cuando vinieran los maestros o la cuadrilla, teníamos que tener palas, picas, todo lo que ellos necesitaban para trabajar. Razón por la cual se comunicaron con Dinamicasa y pidieron cancelar el contrato. Yo les mandé un derecho de petición solicitando la negociación o devolución de mi dinero, porque en el primer contrato a usted le dicen que esos 10 millones que usted aporta es para gastos administrativos. En el transcurso que yo duré con ellos, nunca hubo un gasto administrativo. Respondieron como el 29 de diciembre, amenazándome, diciéndome que si yo no dejaba los comentarios de redes sociales, que ellos no estaban dispuestos a negociar conmigo. Desde hace más de 2 meses que Alba decidió no construir su casa prefabricada con la empresa Dinamicasa, se instaló en esta carpa, ya que no tiene maneras de cómo pagar un arriendo y porque luego de vivir esta experiencia decidió construir finalmente su casa en materiales con mucho esfuerzo. Alba Carlina, al igual que César Amaya, denunciaron a Dinamicasa en la Superintendencia de Industria y Comercio. Braulio Betancourt es el representante legal de la compañía. Pero existe otra empresa por la cual Séptimo Día ha recibido múltiples denuncias. Se trata de Casas. La gerente es Carmen Elena Valencia. Alfredo Osorio es uno de los denunciantes que, según él, le incumplieron el contrato. En vista de que mi papá se estaba deteriorando en su salud y en la casa donde él vivía inicialmente, él empezó a perder muy fácil la movilidad y la casa tenía muchas escalas, escalones. Él quedó en silla de ruedas. Yo tomé la decisión de vender allá para poder construir acá. ¿Cómo conocieron la empresa Casas y qué le ofrecían? Espacios muy amplios, las puertas más grandes de lo normal. Y algo que yo siempre solicité eran las puertas corredizas en toda la casa. Ellos me dieron a mí 1 año para pagar la totalidad de la casa. ¿Cuándo ustedes firman contrato con Casas? En el 2018 firmé contrato. La totalidad de esa obra era de 45 millones de pesos y en 2019, después de terminarla de pagar, empezaron la construcción. La obra la iniciaron a mediados del 2019, pero era porque yo iba mucho allá y los acosaba mucho. Según Alfredo, cuenta que la construcción iba bien, hasta que un día su padre, quien era el que vigilaba la obra, se dio cuenta de algo. La casa no cabía en la plancha. Entonces el armador fue donde mi papá y le dijo, la casa no cabe en la plancha. Mi papá le dijo, pare la construcción. Pero al día siguiente, según Alfredo, la empresa continuó porque habían encontrado una aparente solución al techo, pero al terminarla no quedó en buen estado. No les cuadró y él empezó como a torcer todo eso y esa parte quedó como un acordeón.
Pese a que la casa no había quedado del todo bien, Alfredo se muda a esta con su papá y así vivieron durante un tiempo e inician el proceso de garantía cuando se dan cuenta que no solo era el techo el que quedó en mal estado, sino que la casa no medía 88 metros cuadrados como lo estipulaba el contrato. Le solicito a la gerente que me envíe todo el paquete de armado de la casa. Y oh sorpresa, en el mismo correo de ellos dice casa de Alfredo Soro de 86 metros cuadrados. Alfredo hizo la respectiva reclamación a Carmen Elena Valencia, pero el día en que finalmente le arreglarían su techo, algo inesperado sucedió. Y me destecharon la casa. Esa noche cayó una tormenta, la cosa más miedosa del mundo. Mi papá de 95 años se aguantó esa noche frío de toda la noche. Esa noche Alfredo no saca a su padre de la casa a otro lugar porque no tenían a dónde ir. En el siguiente video se puede observar cómo Osorio junto a su hermano intentan tapar el techo con plásticos el día que la empresa Casas dejó destechado su hogar. Al día siguiente de esa lluvia, Casas termina el arreglo del techo, pero según Alfredo, a raíz de eso, como consecuencia, su padre enferma y con los días fallece. Él estaba muy consciente, él estaba en sus 5 sentidos, pero él todavía estaba en su silla de ruedas. Él estaba bien, o sea, en ese momento él estaba muy bien de salud. Eso le provocó una neumonía. ¿Usted alguna vez le ha dicho a Casas que por el tema de haber dejado destechado la construcción su papá enfermó? Desafortunadamente llovió. Esa no era una respuesta a un cliente. Donde ella sabía que acá había un señor de 95 años, una neumonía que provocó enfermedad y muerte de mi papá. Eso no se lo va a perdonar nunca. Después de todo lo vivido, según Alfredo, hasta la fecha de hoy sigue inconforme con el arreglo de su techo, ya que no era lo que estaba estipulado en el acuerdo de garantía. Además, no le han entregado acabados como balcones, que sigue esperando desde hace más de un año. Séptimo Día estuvo en la búsqueda de Carmen Valencia, dueña de la empresa Casas. Más adelante usted sabrá si la encontramos. Pero hay otra grave situación que afecta a varias familias. Según ellos, no solo se trata de denuncias de casas en mal estado y dinero perdido. Al regresar, conocerán cuál es esta. Ya han visto el caso de una construcción en mal estado, otro caso en el que el comprador asegura que no le devolvieron el dinero. A continuación conocerán otro perfil de comprador de casa prefabricada con una denuncia distinta. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Casas Prefabricadas. Regresamos. Cuando usted vino aquí, ¿esto ya estaba construido? Claro, en la parte del primer piso tenían todo lo comercial, laboraban allí, pues los clientes entraban en esta zona, pero como ustedes ven ya no hay nadie que dé la cara. Hay otra grave situación que algunas familias aseguran haber tenido que pasar luego de que decidieron adquirir una casa prefabricada. Séptimo Día ha recibido denuncias de compradores que señalan que las empresas nunca terminaron de construir su casa. Muchas de estas obras de construcción quedaron tan solo en cimientos, es decir, la base de una casa. Todo esto cuando señalan ya habían pagado la totalidad del proyecto. Ahora conocerán las familias que se sienten afectadas y cómo responden los dueños de las empresas señaladas de incumplimiento. Así continúa la investigación de María Alejandra Narváez. Nos explicaban que los prefabricados de ellos eran diferentes, que los espesores de las placas eran más grandes eran mayores a los
espesores normales que se manejan en el mercado, que cumplen con normas sismo resistentes. Entonces todo esto nos dio confianza. Mónica Gallego habla de Dinamicasa. Ella también tenía un lote ubicado en la vereda de Ovejas, Antioquia, y en diciembre de 2020 conoce dicha empresa. Dinamicasa, ¿cuál fue la oferta que les hizo para la construcción de esta? Nos ofrecían llave en mano, que es la totalidad de la obra, que ellos se encargaban directamente no solamente de los profesionales y del personal que iba a estar construyendo, sino también de todos los materiales. Y eso era algo que nosotros buscábamos, no tener que complicarnos con estar comprando materiales. ¿Cuánto les costó la casa? Alrededor de 100 millones de pesos más o menos. Según ella, es así como luego de separar el negocio con 10 millones de pesos en diciembre de 2020, en abril de 2021, luego de recibir varias visitas por parte de la empresa en su terreno, firmó contrato e inició la construcción en el mes de julio. ¿Cómo empezó todo el proceso de construcción? El personal de Dinamicasa termina estas cimentaciones, se retira. Yo me comunico con Dinamicasa y les pregunto que cuándo van a seguir con la construcción. Me dan una fecha para agosto, pasa la fecha, no llega. Las cimentaciones son las bases sobre las que se construye una casa. Luego de eso, Mónica cuenta que un fin de semana llega un personal de la empresa Dinamicasa a su lote y se dan cuenta de algo. En este terreno se supone que debía estar ubicada la casa de Mónica. En julio de 2021, los empleados de Dinamicasa llegaron hasta aquí para realizar la que serían las cimentaciones de su casa campestre. Pero según ella, un mismo oficial de esta empresa vino aquí y revisó dichas cimentaciones y verificó que estaban desniveladas. Gallego afirma que se comunica con Dinamicasa y les empiezan a dar fechas para arreglar las cimentaciones, pero no llegó personal alguno para repararlas. Luego de esto, ¿tomó alguna acción legal? ¿Qué hizo? Escribí una carta donde estaba documentando todos los incumplimientos y todas las inconformidades a Dinamicasa y le solicité a Dinamicasa que termináramos el contrato y que me hiciera devolución del dinero. Solicitud que Dinamicasa, según Mónica, responde que no era posible. Luego de eso, ¿qué sucede? Ya procedo a entablar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Según Mónica, esta denuncia fue puesta en diciembre de 2021. Más adelante les contaremos en qué va este proceso. ¿Se acuerdan de la empresa Casas que fue señalada por Alfredo Osorio porque según él su obra quedó en mal estado? Pues Séptimo Día encontró que tiene más denuncias de clientes insatisfechos. Entre ellos se encuentran Fabián Cortés, quien según él pagó 38 millones. Ciro Mejía asegura que pagó 40. Rubén afirma que pagó 42 y Andrés Cruz también señala que pagó 46. Todos ellos tienen algo en común. Sus obras de construcción quedaron solo en bases. ¿Dónde conocieron la empresa Casas? Inicialmente este proyecto nos llamó mucho la atención en una feria que hubo acá en el departamento de Santander, en Senfer, una feria de vivienda. Ahí fue donde adquirimos el proyecto, lo miramos. Inicialmente vinimos a la sede que ellos tenían en el Anillo Vial y ahí tenían una casa modelo. Ahí fue donde hicimos la negociación en esa época. Rubén González también conoció la empresa Casas en el mismo lugar en Santander. Pasamos por ahí, vimos los anuncios, la promoción. Y Ciro Mejía en la ciudad de Bogotá en el año 2019, mientras junto a su esposa cotizaban proyectos. Tenían la casa montada en su stand y pues nos llamó la atención. Entonces hicimos la consulta. Por otro lado, Andrés Cruz afirma que conoció esta empresa por medio de internet. Encontramos esta empresa de casas que nos permitía pues tener ese costo, un costo mínimo y posiblemente una entrega muy rápida. Estas 4 personas afirman que asesores de la empresa Casas les brindan seguridad y les muestran modelos de obras de construcción muy atractivas y económicas. Cuando usted conoció la empresa Casas, ¿le mostraron algún modelo de construcción?
Sí, claro, por supuesto. De hecho, vinimos con mis padres a este centro de venta y este mismo modelo, tal cual el mismo modelo que están ustedes observando, es el modelo que mis padres escogieron y que les pareció bien que este fuera el modelo de la casa con la que hoy esa gente, como ustedes ven, no hay nadie, no aparece absolutamente nadie acá, nadie da la cara y tenemos este modelo. La casa está ahí intacta y es el mismo modelo que nos prometieron. Y según Andrés, Fabián y Rubén, quienes se encuentran en Santander, esa misma casa modelo era la oficina donde los trabajadores de casas atendían. Este era el sitio donde ellos operaban, donde ellos hacían las ventas. Cuando usted vino aquí, ¿esto ya estaba construido? Claro, en la parte del primer piso tenían todo lo comercial y todos los agentes comerciales, los ejecutivos comerciales de esta empresa laboraban allí, pues los clientes entraban en esta zona. Este es un parque comercial muy concurrido, de hecho hay otras empresas similares de casas prefabricadas al lado y lado, y aquí laboraban estas personas, pero como ustedes ven ya no hay nadie que dé la cara ni que efectivamente le digan de verdad una razón formal a cada uno de los clientes que aquí compraron. Mientras que Ciro Mejía, quien se encuentra en Cundinamarca, fue atendido en Corferias en la Feria de la Vivienda. Y así pasó el tiempo, y cuando cada uno de ellos terminan de pagar la obra y hacen las bases de la construcción, se dan cuenta que lo que les prometieron, según estas personas, no era cierto. Ya hacían la programación para construir la casa. Pasó abril, empecé a llamarlos, empecé inicialmente con los vendedores que tenían, al ver que siempre me tomaban el pelo, siempre hacían compromisos para entregar la casa. Ellos enviaron a aprobación los planos para poder empezar la casa. Después de aprobar los planos, ellos tenían 20 días para iniciar ellos el traslado de los materiales para iniciar la construcción, algo que nunca se cumplió. Enviamos más de 4 o 5 cartas, ellos mencionando exactamente lo mismo, mencionando en 45 días les entregamos, que no había madera, que no había una cosa, que no había la otra, y vueltas y vueltas y vueltas hasta el sol de hoy. Ya ese plazo se venció. Volví a llamar otra vez, volví a enviarles un correo y entonces me dijeron que volvían a aplazarlo para otros 3 meses. Al darse cuenta ellos que Casas les estaba incumpliendo con sus respectivos contratos, enviaron sus quejas y reclamos a Carmen Valencia, gerente de la empresa, y responden que se encuentran en reorganización. Según Fabián Cortés, con la respuesta que le dio esta empresa, decide que quiere su dinero. Hemos estado solicitando el dinero y ellos no han querido devolver ese dinero, pues yo les he propuesto varias opciones y no, ninguna. Según Ciro Mejía, les dio más tiempo para que pudieran cumplir, pero eso no sucedió. Según ellos es porque no tienen caja para podernos cumplir, no tienen dinero. Rubén González dice que siguió pidiendo explicaciones del por qué jamás llegaron sus materiales al lote. Que en estos momentos tienen dificultades para cumplir, pero quieren cumplir, que los materiales están con dificultades para que los proveedores le cumplan con los materiales, entonces eso les dificulta a ellos también cumplir. Séptimo Día se dio a la tarea de enviar una cámara escondida con un posible cliente a la empresa Dinamicasa para establecer qué está ofreciendo. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Tengo un lotecito. Me dijeron que por costo, de pronto, de la manera de prefabricado, o sea, me sale más barato. ¿Cuánto tiempo se me demora en entregarlo? Como compañía, no me conviene que los oficiales le queden mucho tiempo allá. Me conviene que terminen rápido. En el caso de Gladys Estrada, ella afirma que ha cumplido suministrando todos los materiales de su casa en obra blanca, que según ella sería entregada en 3 meses, y han pasado casi 2 años y no han finalizado. Yo me reúno con el arquitecto antes de empezar todo eso. Usted destina su casa, porque el oficial se me va a trabajar con su contrato y con su plan. Y él tiene que levantar exactamente lo que quedó en el contrato y en el plan.
César Amaya dice que el diseño que estaban en los planos no fue lo que le construyeron. Las columnas de la casa están ubicadas en puntos diferentes, contrario a lo que se había pactado. En medio de todas las quejas contra la empresa Casas, Séptimo Día pudo establecer que siguen ofreciendo su servicio a clientes en Internet. Las denuncias que hemos recibido por parte de los ciudadanos que dicen sentirse inconformes con este servicio de dichas empresas están siendo cada vez más frecuentes en Cundinamarca, Antioquia y Santander. Este concreto es un concreto de 3.000 PSI. Nelson Andrés Caldas es un arquitecto que conoce muy bien del tema de las casas prefabricadas. Hablando del auge de esta industria en Colombia, ¿usted qué ha podido observar siendo una persona tan experimentada en este sector? El cliente debe exigir ver ejemplos reales, ver construcciones reales, no solamente casas modelos, no solamente fotografías. Si el cliente exige a las personas que le venden una vivienda prefabricada o campestre, como sea, ver una construcción real, es una buena garantía a la hora de escoger una buena empresa o un buen profesional. Séptimo Día buscó al representante legal de Dinamicasa y a la gerente de Casas para conocer sus respuestas. Buenas tardes, don Braulio. Sí, mucho gusto, soy María Alejandra del programa Séptimo Día. ¿Cómo me le va? Muy bien. Veníamos aquí para conocer su versión. Hay un grupo de personas que están inconformes con unos servicios que su empresa les ha prestado. Buenas tardes, mucho gusto, María Alejandra. ¿Se encuentra la doctora Carmen Elena? Al regresar, conocerán las respuestas de Dinamicasa y la empresa Casas. No se vayan. Ya le pagaron la totalidad de la casa y usted dice que no tiene caja. ¿Dónde está ese dinero? Nosotros inicialmente, digamos, en el tiempo de pandemia, apostamos por conservar la operación, por conservar los empleos. Sueños frustrados, dinero perdido, una aparente falta de vigilancia estatal de este tipo de empresas de casas prefabricadas. Es la realidad para un creciente número de compradores de este tipo de casas. Una denuncia que llega a Séptimo Día con más frecuencia. ¿Qué respondieron Casas y Dinamicasas? Las dos empresas señaladas por quienes adquirieron con ellos el servicio de construcción. Así finaliza la investigación de María Alejandra Narváez. Una de las empresas señaladas por ciudadanos quienes afirman estar inconformes con el servicio que contrataron es Dinamicasa. Su representante legal es Braulio Betancourt. Séptimo Día lo buscó para preguntarle qué responde ante las denuncias. Hay un grupo de personas que están inconformes con unos servicios que su empresa ha prestado de construcciones, de casas prefabricadas en este caso. En el caso de César Amaya no solamente son las columnas fisuradas, es que no están puestos en los puntos que debían ir cada columna. Mi objetivo es que todos los clientes, el volumen de casas que tenemos es muy grande. Vale. Hoy tenemos 153 casas en ejecución, 153 casas. Es un volumen demasiado grande en casas. Donde todo el mundo estamos cumpliendo. Es una cosa que, sí, hay un cliente que me salga, y es normal en construcción, que yo cometa errores y que yo les diga, ok, ¿cómo los podemos solucionar? Sin embargo, pese a esta afirmación de Braulio sobre los errores que pudiera cometer en construcción, César Amaya denuncia que ha pedido por esa razón la devolución de sus 97 millones de pesos, o al menos una suma justa, que según Amaya no ha sucedido. Pero estando en la oficina de Betancourt, al consultarle por el caso de Gladys Estrada, quien según ella denuncia el mal estado de su obra de construcción, la reacción fue llamarla inmediatamente frente a las cámaras de Séptimo Día. Doña Gladys, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. La decisión es quitar ese baño de ahí. Yo sé que usted quiere seguir adelante con ese baño y la decisión es quitarlo y ya quedamos con Johan que lo va a quitar el jueves, así le dije la semana pasada. ¿Sabes cuál es eso? Quitarlo del baño, listo. Y meter los tubos bajo tierra. ¿Se vio el video? Sí, no, eso quedamos con Nelson y así va a ser doña Gladys.
¿Se acuerdan de Mónica Gallego? La señora que vive en la vereda Ovejas en Antioquia y que según ella el sueño de su casa quedó solo en bases porque estas quedaron desniveladas. Saqué un préstamo con una entidad para construir la casa, supuestamente con una empresa seria, con un contrato, no era algo simplemente de palabra. Y ver pues que todo eso quedaba en nada, porque eso es lo que tengo ahorita en el predio, nada, eso sí fue bastante doloroso para mí. Ella denuncia que las cimentaciones quedaron desniveladas. De hecho, el mismo personal suyo fue y le dijo que no podían continuar porque las cimentaciones habían quedado mal hechas. Yo te invito, vamos usted y yo a la casa, y si construyeron sobre esas vigas, y si diseñaron esta casa. Vamos a mirar. La casa no construyeron porque de hecho ustedes mismos dijeron que esas cimentaciones estaban desniveladas. ¿Te parece justo que un cliente coja el plano de nosotros que nos ha pasado y construya la casa después de que hicimos una labor? ¿Te parece justo? No me parece. Desde que en julio de 2021 le entregaron las cimentaciones, según Mónica, desniveladas, ella no ha construido. Entonces usted, don Braulio, se compromete a hablar con cada cliente para claro. llegar a algún acuerdo. Claro, ya de manera inmediata. Días después de esta entrevista, Braulio Betancourt tomó la decisión de eliminar las redes de Dinamicasa. Esta era su cuenta de Instagram. Los denunciantes dijeron a Séptimo Día que Braulio les había enviado un correo electrónico que si no se retractaban de la información dicha en este programa, no seguiría con sus construcciones. ¿Y se acuerdan de las denuncias de Fabián Cortés, Andrés Cruz, Ciro Mejía y Rubén González? Séptimo Día también buscó a la gerente de la empresa Casas, que según ellos incumplió con los contratos de construcción y que aún siguen esperando respuesta. Buenas tardes, mucho gusto, María Alejandra. ¿Se encuentra la doctora Carmen Elena? A una semana de salir esta investigación, Carmen Valencia aceptó la entrevista vía internet con Séptimo Día. Buenas tardes, doña Carmen. Hablamos de varios casos puntuales. Andrés Cruz, Fabián Cortés, Ciro Mejía, Rubén González. Estas personas, después de pagar la totalidad del servicio con su empresa, denuncian que sus casas quedaron solamente en cimentaciones. Nosotros desafortunadamente nos hemos visto muy afectados como empresa y desafortunadamente ha visto afectado el tiempo de la entrega, pero en ningún momento las casas ya quedaron así. Nosotros hemos venido entregando casas. A pesar de que ella dice seguir entregando casas, según Ciro Mejía, Rubén González, Andrés Cruz y Fabián Cortés, no se las ha entregado desde hace 2 años. Doña Carmen, si usted no ha podido construir las casas de estas personas, ¿dónde está el dinero que ellas le dieron en su momento? En ningún momento van a perder su capital. Me tendrán que esperar, sí, deben tener un poquito de paciencia, sí, pero acá estamos trabajando, dando la cara. Pero estas 4 personas afirman que Carmen solo les ha dado evasivas. Pero si estas personas como Rubén González, Ciro Mejía, Andrés Cruz ya le pagaron la totalidad de la casa y usted dice que no tiene caja, ¿dónde está ese dinero? Nosotros inicialmente, digamos, en el tiempo de pandemia apostamos por conservar la operación, por conservar los empleos y definitivamente pensábamos y contábamos que la normalidad iba a llegar. ¿Qué pasó en el caso de Rubén González? Él no estaba en época de pandemia y ¿por qué no le llegaron los materiales en esa época a su lote como él lo está afirmando? El caso de Rubén González no lo tengo muy presente en este momento, no podría darte, digamos, pero vuelvo y te digo, él no va a perder su dinero, no lo va a perder. Porque si usted en su momento, quizá en el 2019, 2020, usted vio que tenían esas falencias, ¿por qué seguía dándole largas a las personas y esperó hasta este año para la reorganización? Es posible que yo haya picado optimista y que de pronto no haya visto el fin de las consecuencias que apenas estamos sufriendo. ¿Usted se compromete que les va a cumplir a estas personas, sea construyéndole la casa o con la devolución del dinero? Bueno, señora, yo me comprometo, pero no porque esté frente a un medio de comunicación, porque mi responsabilidad no es frente a los medios de comunicación. Mi responsabilidad social y ética es con la gente.
Pero hay que resaltar que no toda la industria de casas prefabricadas en Colombia presenta inconformidades. Consultamos al experto Julián Ochoa. Teniendo en cuenta el gran auge que están teniendo las construcciones de casas prefabricadas en el país y que cada día está en crecimiento, ¿usted qué podría decir acerca de estas? Las construcciones prefabricadas son perfectamente válidas. Yo creo que tampoco podemos satanizarlas. Hay empresas muy serias en Colombia que proveen esta clase de facilidades. Nuestro reglamento, digamos, nuestras normas de sismoresistencia, la Ley 400 del 97, prevé la construcción en materiales prefabricados, en materiales alternativos. Lo importante es saber escoger bien la empresa si usted está interesado en este tipo de casas. Todo el ensamblaje de la casa es con perfilería de lámina galvanizada. Indagamos al experto en casas prefabricadas Nelson Caldas sobre las ofertas y promociones de esta industria. ¿Cómo han visto esas ofertas que han hecho? Pienso que son garantías netamente comerciales y pienso que la gente no debe caer en garantías tan extensas, ni en regalos, ni en promociones. Tenemos que cambiar también el chip de las personas de querer economía y cambiarla por calidad. Las personas que conocieron esta noche en este programa, casi todas han denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la entidad encargada de proteger al consumidor, admitiendo sus quejas y reclamos a dichas empresas. Hasta la fecha, ninguno de ellos han sido llamados todavía para participar en una investigación. Un funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio le manifestó a Séptimo Día que sí han recibido más denuncias por el tema de casas prefabricadas en diferentes partes del país. 4 días antes de emitir esta investigación, Dinamicasa envió el siguiente comunicado. Según esta empresa, César Amaya les adeuda una considerable suma de dinero para ejecutar la obra blanca. En el caso de Gladys Estrada, afirman que ya visitaron la construcción y han avanzado en un 95% en esta. En cuanto al Bar Carlina, ya hicieron la devolución del dinero. Y en el caso de Mónica Gallego, Dinamicasa dice que compartirán los acuerdos que hayan llegado con ella en su momento. En el caso de César Amaya, solo pide poder desvincularse de lo que él llama su peor pesadilla. En este momento ya yo no quiero tener ningún vínculo con ellos. Simplemente que me devuelva la plata de lo que no ejecutó y que yo sí le he pagado. Que estamos hablando más o menos de 36 millones de pesos, de los 97 millones que le he transferido a la cuenta de Dinamicasa. Ese sería como el descanso para mí. Ya yo miraré a ver cómo termino la casa. Mónica Gallego, otra de las clientes insatisfechas de Dinamicasa, instauró denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y aún está esperando respuesta. Mónica, ¿qué siente al estar aquí en los cimientos de su casa y que a sol de hoy no hay nada? Es ver que el sueño, ese anhelo que tenía de poseer nuestra casa se ha visto por ahora congelado. Espero que no sea perdido ni que sea simplemente esté suspendido mientras se resuelve todo este asunto con Dinamicasa. Por otra parte, Carlina recibió, luego que Séptimo Día entrevistó a Braulio Betancourt, la devolución de sus 10 millones de pesos. En el caso de Gladys Estrada, ella sigue luchando para que Dinamicasa le entregue su obra en buenas condiciones. Que nos cumpla bien, porque se le dio de contado 101.996.000 pesos. Así como se le dio la plata de contado, de la misma manera, él debe responder con la casa bien hecha. Recuerdan que también hablamos de otra empresa que según varios ciudadanos le incumplieron sus contratos. Se trata de Casas. Rubén González sigue a la espera que lo contacten para llegar a un acuerdo. ¿Usted qué le pide a la empresa Casas? Estamos esperando a ese acuerdo para entender ellos qué propuesta tienen. Estamos, de mi parte, totalmente abiertos a que si nos devuelven la plata o a que si nos construyen el proyecto, que sea realmente un compromiso y que cumplan.
Otros, como Ciro Mejía, decidieron no persistir, solo quieren su dinero. Yo sí busco es que me devuelvan mi dinero, que con mucho esfuerzo lo estoy pagando, porque lo estamos pagando con mi esposa. Entonces devuelvan el dinero, que yo haré otra cosa. En cambio, Andrés Cruz y Fabián Cortés solo expresan lo siguiente. Lo que yo les pido a ellos es, por favor, o sea, no sigan ingresando más gente, no sigan vendiendo proyectos, porque ¿para qué van a seguir vendiendo proyectos si la gente que va a ingresar les va a pasar lo mismo que estamos viviendo nosotros? La justicia al final del día llega, tarde pero llega, y que dé la cara al país, que no siga engañando más a los colombianos, que no les permita seguir vendiendo a estas personas esos productos porque le están engañando al pueblo colombiano en algo que de verdad ellos nunca van a responder. La empresa Dinamicasa se comprometió a dialogar con cada una de las familias que tienen inconformidades con su servicio, para así llegar a un acuerdo. Mientras que casas señalados de no terminar los proyectos, en los casos conocidos en este programa, dice que su interés es cumplirles a estas personas. Estaremos atentos. Ahora un avance de lo que veremos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Seducidos por atractivas promesas de crédito en Internet. Mirando por Facebook me salió una aplicación. Me decía que hacían un préstamo por un valor de 1.200.000 a 90 días. Créditos instantáneos fuera de los bancos. Por un gasto que se me presentó repentino, entonces decidí buscar una opción rápida para poder aplicar a un crédito que se me desembolsara el mismo día. Colombianos acceden a dinero en tiempo récord. Me atrajo que decía que en menos de 24 horas autorizaban el préstamo. El dinero llegó aproximadamente en 2 horas. Pero ellos aseguran que de eso tan bueno no dan tanto. La aplicación dice que es un plazo de 91 días. A los 7 días exactamente me escriben por mi WhatsApp, tienes que pagar o si no te vamos a boletear y le vamos a enviar esto a todos tus contactos. Van a ser las 3:30, ¿quién puede esperar su pago? No puede esperar a todo el día. Denuncian ser víctimas de acoso cibernético después de haber solicitado los créditos. En este caso lo que necesitamos es que usted pague. ¿Listo? Sientes que ellos lo saben todo, te sientes amenazado y pues siguen las llamadas, sigue la presión. Cobranzas que van más allá de la intimidación, según ellos. A mi jefe le enviaron un mensaje que decía que yo era un ladrón, que yo era un estafador, que yo los había puesto a ellos de referencia de pago. No siendo así. Ahorita en estos momentos estoy suspendido de mi trabajo. Es imposible controlar precisamente todo este tipo de aplicaciones. Soy Michelle Rodríguez y el próximo domingo conocerán la historia de algunos colombianos que han solicitado créditos digitales y hoy aseguran ser víctimas de amenazas y acoso cibernético por parte de las aplicaciones donde solicitaron el dinero. ¿De qué se trata? ¿Quiénes están detrás de esto? Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.